Bien, paradigmas están siempre presentes, ¿sí? Ni más ni menos que de la recursividad. Y vamos a pegarle al ejemplo clásico de factorial, ¿sí? Clásicos, si los hay, de la programación recursiva, es pensar la función factorial en términos del mismo factorial. Es también en la forma clásica de explicarlo en matemáticas. Fíjense que esta línea que está acá abajo, que es la línea recursiva, nos está diciendo que el factorial de n equivale a lo que sabemos todos que es el factorial, a n por factorial de n menos 1. Es traducir al código Haskell literalmente la definición matemática. ¿Sí? Le llamamos recursiva porque para resolver la función factorial invocamos a la misma función factorial. Nos habíamos visto anteriormente que de una función se puede llamar a otra. De hecho, acá estamos llamando al por, que es otra función, y al menos. También es una función. Lo singular es que a una de las funciones que llamamos es a la misma. Lo cual, para el manejo que tiene internamente del stack, de pila de llamados, etcétera, no es ningún conflicto, ¿sí? Delega en otra que, por casualidad, es la misma. Y acompaña nuestra definición recursiva, tenemos otro caso, que es el caso que también en matemáticas se explica aparte, ¿no? Un caso base que se llama, un caso donde no depende de nada más, al menos no depende de sí misma de vuelta. Podemos saber con seguridad, sin recurrir a otro, que el factorial de 0 es 1. De esta manera, la invocación para un n grande va a pasar muchas veces por acá, y alguna vez se evaluará este caso, y eso le pone fin a la recursividad. Veamos cómo funciona. Bien, veamos. El factorial de 0, es el caso más simple, nos da 1. El factorial de 1 también nos da 1, porque lo que va haciendo es sustituir. Cuando n es 1 acá, 1, y lo hace por factorial de 0, que como vimos antes es 1. Factorial de 2, acá en n pone 2, y cuando llama factorial poniendo acá 1, hace lo mismo que hizo en el caso anterior, y termina esto devolviendo 1. Entonces 2 por 1, 2. Así sucesivamente. Si probamos factorial de 20, parece un número enorme. ¿Y cómo es que lo resolvió? ¿Hace falta hacer un seguimiento de todos los casos? Veamos. Por acá no machea el 20. Por acá sí. N vale 20. ¿Qué hace? 20 por, y cuando llama factorial lo llama con 19. Entonces, factorial de 19 va a trabajar y finalmente nos va a dar un número. El que sea a ese número, al multiplicarlo por 20, nos da este número de acá. Entonces, la forma de seguirlo no es entrando 20 veces al factorial, porque nos mareamos, ¿sí? Nos perdemos en el camino. Lo importante es que cuando llegamos a una función auxiliar, confiar en que esa función funciona, y que de alguna manera nos va a dar el resultado. En todo caso, en otro momento hacemos el seguimiento de por qué esa función auxiliar da lo que tiene que dar. Es como si yo acá me pusiese a hacer el seguimiento de lo que pasa en el por dentro. Confío que el por multiplica bien. En todo caso, si mi factorial falla y sospecho que es causa del por, me pongo a ver cómo es por dentro. Entonces, en el sistema recursivo, la recomendación es resolver de una manera similar. Veamos que anda en este caso. Después desconfiamos y vemos qué es lo que pasa con un caso distinto. Pero en principio, si factorial anda para 19, va a andar para 20. De hecho, ese es el razonamiento inductivo que está por detrás. Para demostrar un caso n, no hay que demostrar los n primeros casos anteriores, sino que parándose en un punto en particular, podemos ir al caso siguiente. Si de cualquier n demostramos el n más 1 y tenemos un punto de partida, por inducción, tenemos cubierto todo el conjunto. ¿Sí? Son analogías fáciles.
¿qué es subir una escalera? ¿Es más difícil que subir un escalón? Es lo mismo muchas veces, pero en vez de verlo como iteración, que es la forma, que es otra forma de verlo, un while, un for, etc., acá lo vemos recursivo. Subir una escalera es subir un escalón y subir una escalera. ¿Sí? Caminar es dar un paso y seguir caminando. ¿Sí? Muchas tareas, así se las puede, que son repetitivas, una forma de verlos como iteración, otra forma de verlos es recursivamente. Y repito, el otro requisito de los recursivos es tener un punto de partida, en un caso firme, un caso seguro, ¿no? En la escalera, yo estoy en el inicio de la escalera y sé dar un paso, sé subir un escalón. Con esos dos conocimientos, sé subir cualquier escalera. Para caminar lo mismo, tengo que dar un paso y tener un punto de partida. Pero después caminar es dar un paso, dar un paso, dar un paso. Entonces, ¿qué es factorial? Saber hacer un factorial, centralmente. ¿Sí? Y tener un punto de partida. Bien, vamos a verlo con otros ejemplos. Acá tengo algunos con listas que voy a ver después, pero acá tengo esta función de acá. Pero también tiene listas. Hacemos otro, pero tenga listas. Vamos a hacer una f cualquiera, recibe un x y devuelve f de x menos 1 y x menos 2. Y a esto lo suma. ¿Sí? F de x hace f de x menos 1 más f de x menos 2. O sea, f de 5 va a ser f de 4 más f de 3. Más 1. Entonces, la definición recursiva la tenemos. Vamos a poner otro nombre porque va a conflictuar con la función de abajo. F1 es F1, F1. Y ponemos un caso base. F1 de 0 es igual a 0. F1 de 1 es igual a 1. Veamos qué hace esta función extraña. Si llevamos los casos bases va a ser fácil. F1 de 0 nos da 0, F1 de 1 nos da 1. ¿Sí? Pero cuando pasamos al 2, ya no está contemplado en los casos acá, viene por acá. Nos da 2. Cuando estamos con f de 0 nos dio 0, acá dio 1 y acá dio 1. Cuando llamamos con 3, nos dio 4. Cuando llamamos con 4, nos da 7. Llamamos con 10, 143. Es difícil hacer un seguimiento de lo que va pasando, porque hay dos brazos recursivos en la función, pero está funcionando. ¿Sí? El de 4 por ahí es más fácil seguirlo. ¿Sí? Hizo el de 3 más el de 2. O sea, el de 3 le dio 4, el de 2 le dio 2, y más 1 que agrega siempre, 7. Y hacemos el de 10 que da 143, hacemos el de 11 que da 232, podemos adelantar que a invocar para 12 va a sumarlos y uno más, debería dar 376. ¿Ven? Está funcionando. No hay mayores secretos, conceptualmente hablando, ¿sí?
la clave es tener algún caso base para evitar que esto se vuelva infinito. ¿Sí? Vamos a hacer un contraejemplo. Si a mí se me ocurre sacar esta definición, a que sea infinito o que tenga un caso que no está contemplado, que es lo que va a pasar acá. F de 12 se quedó tildado. No está devolviendo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando evalúa con 0, entra por acá y hace f de menos 1, de menos 2, de menos 3. Termina siendo infinita la recursividad. ¿Sí? De hecho, ahora que me doy cuenta, también como estaba antes, podríamos dar casos infinitos. Aún teniendo f1 de 0 igual 0, cuando invocamos con cualquier número negativo, entra en un loop infinito. Tenemos f de menos 1, también es un caso no contemplado, y entra en loop. ¿Ven? Puedo dejarlo ahí infinitamente, yo lo corto con control C, por si lo quieren probar ustedes también, y ahí se detiene. Podría poner acá un caso donde, en caso que sea negativo, pase otra cosa. Podría hacer esto si quieren. Para los x mayores a 0 es esa definición. Y agrego otra definición con guardas para los demás casos. En este caso que devuelve, podría poner 0 o podría poner que llama a f1 con x más 1 más f1 de x más 2. Caso que le sumo 1, por ejemplo. Con esa modificación lo vuelvo a compilar y cuando llamo, por ejemplo, con menos 11, me da un valor. Lo llamo con menos 1, me da un valor. ¿Sí? El otro caso que podría pasar es teniendo contemplados positivos y negativos, que no contemple los casos iniciales. Esto también sería un problema. Que compile, cuando llamo a cualquier número, negativo se interrumpe, se entra en loop, tengo que interrumpir, y positivo también. ¿Sí? Porque tanto 0 como 1 entran por las guardas que tengo acá y se vuelven a llamar. Esto es una función recursiva infinita, ¿sí? Donde no hay caso base. A veces nos pasa esto que es un problema y a veces no, como vamos a ver dentro de un rato. A veces, aún teniendo casos base, hay que tener cuidado en si las llamadas pasan por ese caso base. Bien. Podríamos tener ejemplos que no sean con números, aunque los números para la recursividad se llevan bien. ¿Sí? Otro elemento que se lleva bien con la recursividad son las listas. Aquí pasamos al segundo conjunto de ejemplos. Vamos a ver esta función que está acá. Tenemos también con lista de números. Miren lo que hace. F de vacía ya va a dar 0. Y F de esta lista va a dar esto. Lo que hace este patrón, como vimos la semana pasada, es descomponer la lista en su cabeza y en su cola. Es decir, X va a estar el primer elemento y XS es la lista con los demás. Entonces, como XS es una lista, podemos mandársela a F que recibe listas. ¿Sí? Y como a X lo sumamos, X debe ser un número. Entonces, en la primera guarda devuelve números, en la segunda también, la suma de dos números. Veamos qué es lo que hace esa función F. Cuando llamamos con lista vacía, evidentemente da 0. Es el caso obvio.
Cuando en esta está el número 20, nos devuelve ese mismo número, porque es 20 más 0, que es f de la cola, o sea, de la lista vacía. Pero cuando hay más números pasan cosas más interesantes. Cuando le mandamos 1, 2 y 3, nos devuelve 6. Si acá ponemos el 20, nos devuelve 26. De alguna manera está sumando todos los números de la lista. De hecho, si miramos con esa idea, y acá le ponemos un mejor nombre, ponemos sumatoria, se entiende mejor qué es lo que hace. ¿Y qué es la sumatoria de una lista? El primer elemento más la sumatoria de la cola. Acá no le pongo cabeza y cola, ya por convención se asume que esto significa cola, ¿sí? X es un elemento cualquiera, al estar solo es uno solo, X es una especie de X en plural, son muchos X, es una lista. En este caso, la lista que corresponde a la cola de la lista que la función sumatoria recibe. Entonces, recursivamente, sumamos todos los elementos de una lista. Bien. Hagamos una función parecida a esta. ¿Sí? Nuevamente le ponemos f para no anticiparnos a lo que va a hacer, pero en lugar de sumar x, sumamos 1. 1 más f de la cola. ¿Qué va a hacer esta función? Para cada elemento que haya, suma 1. Otra forma de decirlo. Es 1 más lo que dé esa función con la lista. En esa lista nos da 4. En esta lista nos da 11, porque tiene 11 elementos. Es decir, es una implementación de una función que cuenta la cantidad de elementos que hay en esta lista. Sí, es 1 más el largo de la cola. A veces es más fácil verlo de atrás para adelante, pensarlo. Si el largo de la cola tiene 10 elementos, ¿cuál va a ser el tamaño de la lista que tiene un elemento más adelante? Es lo que tenía hasta el momento más 1. Vamos a hacer otra función, una con 2 parámetros. Esta le ponemos nombre, es el largo de la lista. Vamos a hacer otra más, que recibe un A y un B. Perdón, A y B. ¿A qué es igual? A por F de B. No, F de A y B menos 1. Y nuestro caso base va a ser de A y 0, devuelve 1. ¿Qué era esto? A ver, ¿se dieron cuenta ya? Vamos a probarlo. F de 2 y 2 nos devuelve 4. De 1 y 1 nos devuelve 1. Ese número, perdón, ese número extraño y de 1 devuelve el mismo número extraño. Mientras que si acá ponemos 0, nos devuelve 1, como nos muestra este caso de acá. Pero pongamos números más conocidos a ver si damos cuenta qué es lo que hace. Cuando tenemos 10 y 3, nos devuelve 1000. Cuando tenemos 2 y 10, nos devuelve 1024. 5 al cuadrado, 25. 5 al cubo, 125. Es una función potencia. Y si se fijan, esta es una de las propiedades clásicas, matemáticamente hablando, de la potencia. ¿Sí? Que un número elevado a otro es igual a ese número elevado, al número por el número elevado a 1 menos. Es decir, 2 al cubo es igual que 2 por 2 al cuadrado.
2 a la 17 es igual a 2 por 2 a la 16. Una definición, digamos, recursiva de potencia. Nuevamente vamos a poner un mejor nombre. Potencia. Bien. Y vamos a ver algún ejemplo más con... no... Alguno más con listas, vamos a ver. A ver si lo tengo por acá. Este está bueno. Voy a copiar acá si lo vemos más por nosotros. Ya tiene nombre. ¿Sí? Tenemos un take hasta, nos mandan un número y una lista. ¿Sí? Entonces, dentro de esa lista hay elementos que descomponemos en cabeza y cola y preguntamos. Cuando el elemento que es cabeza de la lista supera el tope que nos dieron, devuelve lista vacía. Y si no, devuelve esto que está acá. Acá estamos armando una lista. Estamos diciendo, la lista que devuelve tiene por cabeza X y por cola lo que devuelve el take hasta. El mismo tope, pero la cola de la lista. Vamos a probarlo con un caso simple. Take hasta 4. Bueno, lista vacía es demasiado simple. Nos va a dar lista vacía siempre, ¿sí? Cualquiera sea el tope, cuando la lista que decimos es vacía, es ese elemento. Pero vemos uno que tenga menos un elemento, que tenga el 5. Y también da vacía. Porque pasa que X es mayor que el tope. Y en el caso contrario, cuando acá hay un número más chico, el 3, nos devuelve el 3. Porque X, que es la cabeza de lista, que es el 3, lo pone en la lista y cuando hacemos el take hasta con la cola, que es vacía, nos vuelve a dar vacía. Veamos qué pasa cuando hay varios elementos y hay mezcla de mayores o menores. O veamos uno donde todos sean mayores. En esta lista con todos mayores es vacía. Y una lista donde hay todos números menores nos da toda la lista. Sin embargo, cuando empezamos a mezclar, acá hay muchos menores, acá viene el 5, y acá hay más 5, lo corta y os da los 3 primeros, y los otros 5 que son mayores no. Pero, si acá vuelve a haber números menores, también los ignora. Es decir, nos da la lista hasta que encuentra uno que supera el tope. Es decir, cuando encuentra uno que supera el tope, los demás elementos los ignora, devuelve una lista vacía. En cambio, mientras no lo sea, va poniendo el elemento y tomando los siguientes. A medida que se complica un poco la definición, es más difícil entenderlo, pero si analizamos mecánicamente qué es lo que pasa, vemos que en este caso, repito, lo que va a pasar es, cuando entra por primera vez, entra con el 3, lo pone al elemento y vuelve a llamarse, entra con el 3, lo pone, entra con el 3, lo pone y vuelve a llamarse, y esos 3 son los que están acá. Cuando llama la función, teniendo por cola los elementos que van del 5 en adelante, en ese caso entra por la guarda de arriba y devuelve lista vacía. Por lo tanto, ignora todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces, es equivalente a una especie de mientras. Mientras sea menor que el tope, voy agregando. Esa sería la forma de leerlo más secuencial o más como una iteración. ¿Sí? La forma recursiva es, pueden pasar dos cosas. En caso que supere el tope, listo, no se devuelve nada. Si no, sigue tomando, vuelve a tomar otro elemento.
Una variante más sencilla de esta función, y ya es el último ejemplo, si pasamos a otra cosa, es hacer un take común, o un take con cantidad, vamos a poner el nombre, un take cant, donde este no es un comparador lógico, algo que vamos a usar para comparar por mayor y menor, sino una cantidad. Quiero tomar los 3, 10, n elementos primeros de esa lista. Entonces, no, más que analizar si es mayor o menor, me analizo el caso cuando esto sea 0. Cuando me piden 0 elementos de la lista es vacía. Cuando me piden n o un número cualquiera, llamo, como está acá, a x concatenado con la cantidad, y acá viene el tema. ¿Cómo llamo nuevamente a la función? Si quiero tomar de la cola una cantidad de elementos, ¿cuál debería ser una menos que las que me pidieron? Es decir, tomar tomar 20 elementos de esta lista es 1, el primero, y tomar 19 de lo que me queda. ¿Sí? Cuando me piden 0 de cualquier lista es vacía, cuando me piden de una lista vacía cualquier número, lista vacía. ¿No? Son dos casos base distintos, ¿no? Si termino antes, según cuál termine antes. Si llego antes a lista vacía, aún quedándome números, porque pedí un número que excede su longitud, o si corto antes, que es el caso que generalmente va a pasar. Uy. Podémoslo. Compilamos. Me quedó copiado acá abajo, lo voy a borrar. Hacemos un cantidad. Los 3 primeros elementos de la lista que tiene todo esto nos da esos 3 2. Si pedimos un número más grande, los 30 primeros, nos da la lista, lo que puede, o sea, todos. En el caso primero, la que hizo cortar la recursividad fue este de acá, porque llegó a 0 teniendo acá todavía varios elementos y los ignoró, mientras que el otro caso entró por acá. En un momento la lista fue vacía, números, le faltaban todavía 17, 25, no sé cuántos, y nos devolvió vacía. El caso esperado, el caso más genérico, es el que vimos antes. Tomar n elementos de una lista es el primero y n-1 elementos de lo que queda de la lista. Bien, entonces para ir cerrando esta parte. La recursividad es una herramienta muy clásica de la programación, que la podemos tener siempre a mano para problemas que veamos que son así de algo que se repite muchas veces. Lo que sucede es que hay muchas cosas que ya están hechas en Haskell y en cualquier lenguaje que se digne de ser usado. Entonces, este take cant en realidad ya está y se llama take a secas en Haskell. ¿Sí? Lo mismo de recién, lo hago con take, y ya está, ya lo pensó Juan Haskell cuando inventó el lenguaje, ¿sí? No hace falta que lo haga de vuelta. Los de arriba también, la sumatoria está, la potencia está, la longitud está, estos length. Ahora, potencia también está hecho, este no está, y estuvo bueno poder hacerlo. Este factorial no está hecho, estuvo bueno poder hacerlo. Entonces, hay casos donde está bueno usar la recursividad. Aunque también, para este take hasta, podría haber otra forma de resolverlo, tal vez usando más funciones de biblioteca u otras cosas que aún no vimos. Entonces, muchas veces preferimos otra solución antes que la recursividad. Pero como último recurso, o para casos que tienen una naturaleza mucho más naturalmente recursiva, es una buena herramienta.
Lo que también es recomendable es no llenar de recursividad el código, sino aislarlo en ciertas funciones, ¿sí? No contaminar de recursividad toda la solución, en otras palabras, ¿sí? Lo que tiene es que cuando se va complicando el problema, también es más difícil de leer la solución. Entonces, cuesta un poquito. De pronto hay otras implementaciones más declarativas, donde no se meten tanto en trabajar la lista, sino que remiten a funciones ya hechas, donde se resuelve mejor el problema, mejor, más fácil de entender. Tal vez internamente tiene algo recursivo, para que son más o menos performantes, pero en principio tengamos en cuenta que la recursividad es una herramienta que nos va a acompañar, pero para los casos donde sea imprescindible. Muchas otras veces vamos a tener mejores alternativas para usar en vez de ella. Que en el fondo pasa con toda herramienta, ¿sí? No hay herramientas universales, ¿sí? Hay herramientas para determinados problemas.